Bueno, y saludar aquí a los senadores, senadoras y aquí pues a todos los presentes. Imagínense que pues yo empiezo pues mi vida como la de todo adolescente, un poco desenfrenada. Quería irme para Bogotá a estudiar cine, no me dejaron, terminé pues estudiando en Barranquilla. Imagine usted, bueno, yo me crié en Barranquilla, ya sabía lo que era, pero en la desmotivación de estar estudiando psicología, un decano de nombre Luis Chammartín, argentino, psicólogo, pues yo tenía el hábito de escribir cuentos y pues me lo encontré a él en un círculo de psicoanálisis, pero me lo encontré en un círculo fuera de la universidad. En ese momento empezamos a hablar y yo le paso un texto y el man me dice, porque yo le decía que no sabía cómo continuarlo. Estábamos hablando del proceso creativo y le decía que yo no sabía cómo continuarlo. Entonces el man me dice, tienes que abandonar el texto, tienes que dejarlo ahí y ponte a hacer otras cosas y después abórdalo, que ese texto te va a hablar. Entonces pues yo hice el ejercicio, me puse a hacer otras vainas y cuando vuelvo a abordar el texto, mejor dicho, se me olvidó el texto, lo dejé tirado por ahí, y cuando me lo encontré de nuevo, encontré que ese texto era una fotografía de ese momento histórico en el que yo estaba, en el que yo había vivido anteriormente. Entonces ahí fue donde me di cuenta de que la experiencia estética es fundamental para construir una sociedad. Y empecé a buscar puentes entre el ejercicio de la psicología y la producción cultural, intentando elaborar un argumento para poder traer acá. Encontré que hay poca caracterización del sector cultural. Entonces, ¿qué hice? Pues yo me he movido como psicólogo y como artista relacional en ambos ámbitos. Me he movido en el ámbito comunitario, o bueno, en el ámbito educativo y en el ámbito cultural. Entonces lo que hice fue hacer un texto sobre la base de una observación de campo, ¿sí? No tiene mucha cifra, no tiene cifra, pero sí tiene observaciones que creo que son pertinentes para valorar la necesidad del arte y la cultura como un renglón importante de la economía en Barrancabermeja y a nivel región Magdalena Medio. Y el texto dice así: en Barrancabermeja aproximadamente existen, según cifras del sexo del sector cultural, 412 personas dedicadas al oficio de la creación y promoción de la actividad artística y cultural en las modalidades de música, danza, teatro, literatura y artes plásticas. Esta cifra puede variar, aumenta, teniendo en cuenta que personas dedicadas a diferentes expresiones culturales poco creen en la funcionalidad de un censo en un sector que en promedio funciona 3 meses al año, o quizá un poco más, en completa vulnerabilidad de los derechos laborales del sector, desde recibir un salario menor al que se firma por contrato hasta desempeñarse en condiciones precarias, sin el mínimo apoyo por parte de los proyectos ofertados por el municipio. Existe una relación directa entre la lógica de mercado del ámbito cultural y la baja productividad en materia de obras artísticas. Esa lógica de mercado pretende imponer la cultura como una mercancía en constante oferta, según explica la economía naranja, con la financiación a la presunta iniciativa privada desde los emprendimientos, empresas y, más fantasioso aún, industria artística o de entretenimiento. Nada más alejado de la realidad. ¿Cómo impulsar una iniciativa privada a escala empresarial o industrial si ni siquiera existe una política pública que exponga a la infancia y adolescencia ante experiencias estéticas de las artes?
Si no existe una niñez sensible, ¿qué se puede esperar en sus entornos familiares? Violencia. Y es que la violencia es otro indicador que demuestra por qué Barranca Bermeja y su área rural y el Magdalena Medio somos tan poco creativos en materia de arte y cultura, y en consecuencia quienes se desempeñan en el ámbito cultural tienen tan precarias condiciones laborales. Los niños viven en escenarios familiares profundamente violentos, agredidos física y psicológicamente en culturas familiares de impunidad hacia los victimarios. Estas dinámicas en los escenarios familiares tienen clara influencia de un modelo económico en las artes. A esos niños, muchos violentados y que después se convierten en jóvenes victimarios sin proyecto de vida, agredidos por la familia, por el sistema educativo, por la comunidad, sin la posibilidad de construir fuertes vínculos afectivos. Por eso, en la acción política organizada de los trabajadores y trabajadoras de la cultura de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, son esos niños y jóvenes expuestos al goce estético profundamente humanizado de las artes, los llamados a sensibilizar, empoderados de sus derechos y deberes, a esas familias que jamás tuvieron la posibilidad de acariciar un piano con manos capaces de construir un discurso sonoro, o perderse en la inmensidad de aquel verso poético que deja perpleja la existencia, o el trazo de color y forma sobre una superficie que permite ver más allá de lo cotidiano, o ese poema en movimiento que puede ser el teatro cuando solo necesita espacio para dejarlo ser. Dignificar las condiciones laborales de los trabajadores de la cultura implica un ambicioso trabajo macro, con infraestructura, casas culturales bien dotadas con lo necesario para que las modalidades artísticas funcionen en toda su intensidad creativa, con continuidad laboral y todas las garantías, articulada al sistema educativo para humanizarlo, y que deje de ser esos centros policiales de persecución a la niñez y la juventud, y con un poderoso componente psicosocial que, haciendo el trabajo comunitario, caracteriza y acuerda con las comunidades la apertura de espacios para que la apreciación artística sea tan importante que sea capaz de transformar las vidas y las realidades. Entonces habrán niños y jóvenes más optimistas ante la vida, familias más expresivas y menos violentas, y un público pensante que abandona la frivolidad, el alcoholismo, y comprende las cuestiones esenciales de la existencia de la especie humana en sus ecosistemas. Ese goce, esa sabrosura, ese bembé, ese vacile efectivo, como dirían en las verbenas.